El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este es el momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar y a toda la comisión directiva de la institución, que llevan un trabajo realmente muy, pero muy importante y que hay que señalarlo. Como por ejemplo el Asturiano Team 60, con un gran éxito y que se sigue sumando gente amiga. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante el Asturiano Team 60 en la institución, en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17, en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta propuesta del Asturiano Team 60 es para los mayores de 60 años. Pueden participar, además de los socios de la institución, asturiano no socios y también sus descendientes. Para consultar por esta actividad pueden escribir, atención, a este correo electrónico, que es el siguiente: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. Hay también un teléfono donde pueden estar en contacto permanente y hacer las consultas que ustedes necesiten realizar. ¿Estamos de acuerdo? Si no, también se comunican al 11 51 58 58 58, que con todo gusto ahí se les va a brindar mayor información al respecto. Les quiero comentar que en este fin de semana, hoy, por ejemplo, sábado 27 a la hora 19, la Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia va a presentar su concierto Grandes Obras Maestras, una velada en la que la música va a cobrar vida. Es como un lenguaje universal, obviamente, que es capaz de tocar lo más profundo del ser humano. Así que cada interpretación se va a convertir en una experiencia única y donde las notas van a trascender esta tarde-noche en lo sonoro para transformarse en lo que es un puente directo hacia el corazón. También les quiero comentar que mañana, domingo, se va a llevar adelante también una muy buena propuesta. ¿Saben cuál? A la hora 17, en la sala, lo que tiene que ver una obra como Il Trovatore de Giuseppe Verdi, lo que es el conde Jaime de Urgel, Fernando I de Aragón, una historia que sin lugar a dudas está narrando lo que es un enfrentamiento entre dos pueblos. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, no les quiero contar más. Vayan a disfrutarlo mañana a partir de la hora 17, Il Trovatore del gran Giuseppe Verdi. El próximo sábado 11 de octubre a las 8 de la noche va a estar nuevamente en la escena de esta sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís al 400, para no perdérselo. Otro tema, cerrando también este mes de septiembre, se va a estar disfrutando, y esto lo quiero destacar, del día de mañana, un domingo familiar, a partir de las 11 de la mañana, Campo Covadonga, para disfrutarlo y en familia. Un ingreso que es sin cargo para el grupo familiar y los amigos del socio. Una excelente opción para compartir buen domingo en familia y con los amigos. Mañana, ya saben, domingo familiar. Otro tema, no me quiero olvidar, mañana a las 12 del mediodía se va a llevar a cabo la Santa Misa en el Panteón Social de la institución del Centro Asturiano de Buenos Aires, que está en el cementerio de la Chacarita. Esto es en memoria de los socios fallecidos. Así que va a ser una misa muy importante. Esta Santa Misa, recuerden, mañana aquellos que quieran concurrir a partir de las 12 del mediodía, para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos preparamos para arrancar el mes de octubre, sin lugar a dudas, y para comenzar el mes de octubre tengo algunos adelantos de buenos espectáculos para no perdérselo en la sala Alejandro Casona, como por ejemplo, viernes 3 de octubre, próximo viernes, se va a presentar nada más y nada menos que la Verbena de la Paloma. ¿Qué me dicen?
La verbena de la Paloma, realmente para no perdérselo, sin lugar a dudas. Ténganlo en cuenta. Hora 20. Viernes 10 de octubre va a haber 2 funciones del Candlelight. Uno que tiene que ver con las 4 estaciones de Vivaldi a la hora 19 y otro que va a ser un tributo al gran Phil Collins a las 21:30 horas del viernes 10 de octubre. No se lo pierdan. Y también va a haber más propuestas de Candlelight los días 24 y 31 de octubre y actividades que vamos a estar informando en nuestras próximas emisiones aquí en El Sol de Nuestra España, en este espacio que viene de la mano, obviamente, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, yo les voy a proponer de estar conversando algún temita que a ustedes les va a gustar y mucho, porque si tenemos que hablar de los tenores, si tenemos que hablar de lírica y humor, para el sábado 4 de octubre, creo que no me equivoco a la fecha, pero yo tengo en línea, lo tengo en Mar del Plata. Hoy lo tengo en Mar del Plata porque ya le acaba de comentar él a la producción hace un ratito y ya lo tenemos en línea. Es uno de los responsables de esta propuesta del próximo fin de semana, que es, además de ser barítono, es la mano derecha de todo esto que se lleva adelante y que tiene que ver con esta propuesta tan particular de ópera bis. Y es Fernando Santiago. Fernando, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Bien, 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 contento con esto que estamos llevando a cabo, este espectáculo, Sí. que bien lo dijiste. Estoy en Mar del Plata porque este jueves pasado estuvimos en el Teatro Municipal Colón, con un éxito, con este espectáculo que gusta mucho, esta mezcla, ¿no?, entre lírica popular y humor. Sí. Así que bueno, contentos. Bien, excelente. Y escúchame, Fernando, ¿están preparando todo para el próximo 4 de octubre a las 20 horas, allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano en Solís 485? Es así, ¿no es cierto? Es así. Los que ya vieron el espectáculo pueden recomendar, Claro. pueden dar opinión de lo que sé que la han pasado muy bien, las funciones anteriores. Sí. Siempre hay algunos cambios con los espectáculos, nuevas temáticas de humor, nuevas canciones. Ahí esa sala que es hermosa, la verdad que es una reliquia lo que y cuánta actividad que tiene. Exactamente, muy bien. Muchísima actividad y además de muchísima actividad, que allí también está la mano de Alejandra Culiari, que quiero destacar, toda la comisión directiva del Asturiano que lleva un trabajo muy importante. Yo quiero destacar, por ejemplo, lo que es la sala Alejandro Casona, el sistema acústico que tiene, las butacas, el sistema de movilidad que tiene lo que es escenario y lo que son los asientos, también las butacas o sea, es un teatro muy particular para disfrutar el que va a ver un buen espectáculo, sin lugar a dudas, Fernando, Sí, totalmente. Es un lugar histórico prácticamente, porque la verdad que la sala impresiona cuando uno la ve. Y bueno, y ya te digo, y como también uno desde el lado del artista, Alejandra nos brinda una base de que va resolviendo todos los problemas, hace de nexo, entre ataja todo tipo de penales, diría un amigo, ¿no? Y la verdad que, uno se siente muy cómodo. Bueno, eso es importante. Así que, ópera, romanzas, canzonetas, música popular, que aparte, Fernando Santiago, le cuento a la audiencia, es barítono, pero tenés una soprano a tu lado que es María José Dulín, que es espectacular, y el tenor Arnaldo Quiroga, que también realmente hay que destacarlo, el trabajo, porque le ponen pasión, le ponen esa esencia y sienten en la piel lo que están haciendo ustedes, que es muy importante, Fernando. Sí, totalmente, Oscar. Y bueno, vos sos testigo porque has ido a vernos, nos has sufrido, pero bueno, la gente no escarmienta, vuelve a venir, no escarmienta, así que nosotros volvemos, escúchame, le damos Fernando, lo que quieren. Fernando, hay un refrán que dice, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Totalmente. Es así. Totalmente, así es. Claro. Y bueno, por eso, mirá,
Te cuento, Oscar, y les cuento a la audiencia que estamos, este año comenzamos, y ya el año que viene la vamos a profundizar, una gira a nivel nacional. Bien. Tenemos varios compromisos. Bueno, estuvimos hace poco en el Chaco, vamos a ir a Mendoza ahora el 5 de diciembre. Bien. Y bueno, y pensamos llevar el espectáculo para todos, la vamos a ir a Tandil, bueno, Mar del Plata, y bueno, Cava ya es un clásico que estamos yendo con estas propuestas, así que bueno, ¿qué más decirle a la gente? Vos sos el mejor testigo. Totalmente. Que has sido y nos has sufrido en carne propia. Pero, amigos, disfruten lírica y humor realmente en la sala Alejandro Casona el próximo sábado 4 de octubre a las 8 de la noche. Las entradas las pueden adquirir por Passline, por un lado, y si no, en la administración del Centro Asturiano, allí en Solís al 400, si no me equivoco, de lunes a viernes de 10 a 18. Y también 4.75 ahí. 4.75. Así que bueno, y pueden disfrutarlo realmente, y si no, comprar un rato antes, si no lo hacen por Passline, por internet, las entradas anticipadas, lo pueden comprar en la administración de lunes a viernes de 10 a 18, ahí en el Asturiano, y si no, un ratito antes que se acerquen a la sala Alejandro Casona en boletería, y ahí también pueden comprar las entradas e ingresar y disfrutar de un verdadero espectáculo, y con mayúsculas, Fernando, sin lugar a dudas. Gracias, Oscar, gracias. Sí, la verdad que, ¿qué decir? Uno habla desde el lado de que uno lo hace, pero estamos muy contentos. La gente nos lo recibe con mucho cariño, se sorprende porque esta mezcla de la lírica con el humor, donde también es un poco didáctico para el que no comprende por ahí de qué trata un área de ópera, hacemos una breve reseña, con alguna pincelada de humor. Bien. Y bueno, eso hace que el arte es necesario para mejora la vida, ¿no? Mejora la vida, ir a ver espectáculos, salir, no quedarse encerrado, que eso no pueda. Nosotros desde nuestro lugar lo que buscamos es que la sala se llene lo más posible, por eso las entradas no son entradas muy costosas, siempre entradas relativamente accesibles para todo tipo de público. Y bueno, nosotros aportamos todo de nuestra parte. Excelente, excelente. Así que Ópera Bis presenta a los tenores, lírica y humor, ópera, romanzas, canzonetas, música popular, Fernando Santiago, María José Dulina, Arnaldo Quiroga, próximo sábado 4 de octubre a las 8 de la noche, allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la sala Alejandro Casona. Disfruten a partir de las 20 en Solís al 400, y a comprar las entradas porque van a disfrutar de un show con mayúsculas. Así que, Fernando, gracias por este ratito aquí en el programa, y nos estamos viendo seguramente en los próximos días, Nos estamos viendo, Oscar, muy amable, muchas gracias por la difusión de los espectáculos, y bueno, y nos vemos el sábado 4. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo, Fernando, quedamos en privada, no me cortes, Un abrazo grande para ustedes. Gracias a vos, gracias. Amigos, así compartíamos esta charla desde Mar del Plata, hoy con Fernando Santiago, y para cerrar la charla con Fernando disfrutamos de la música de Asturias, esta versión de Marullines del grupo y este título, Aú, así es, lo compartimos. Vamos.